Desde Puebla con esta información. Saludo vía telefónica a Javier Lozano, él es el jefe de la oficina del gobernador de Puebla, Antonio Gali. Javier, gracias por esta comunicación. Muy buenas noches. Oliver, buenas noches. Gracias a ti por la oportunidad. A la orden. Preguntarle, Javier, ¿cómo están las cosas en este momento allá en Puebla después de estos enfrentamientos que ocurrieron ayer por la noche? Hubo un operativo muy importante, sorprende, llama mucho la atención la cantidad de elementos militares que ustedes informaron que participaron, 600 elementos, y entiendo que hoy se sumaron más. Así es. De 600 pasamos a 1000 por la gravedad del asunto. La verdad es que, como dice tu reportero, pues ante una llamada, ante una denuncia que se ve sobre un robo de combustible aquí en este municipio de Quecholac, en Palmarito, acudieron los elementos del ejército mexicano y fueron recibidos a balazos, literalmente. Pero además, los muy cobardes pusieron como escudo humano a mujeres y niños, lo cual evitó que ellos pudieran repeler la agresión, pudieran defenderse en ese momento. Y luego continuaron este tipo de eventos durante varias horas, y fue así que entonces, pues tenemos un terrible saldo, 4 militares fallecidos, 6 presuntos delincuentes que también fallecieron, pero tenemos 14 detenidos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, además de que se decomisaron armas de distintos calibres, vehículos, incluso blindados, amiga, lo cual se está hablando de la capacidad de organización, de fuerza, de poder que tienen estas mafias que se están tratando de apoderar de buena parte de estas comunidades, de estas poblaciones, haciendo del robo de combustible un modus vivendi, y que no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir, porque francamente están rompiendo el tejido social, están lastimando mucho a la sociedad con todo esto, están involucrando familias enteras, particularmente niñas y niños, como halconcitos, como soplones, ¿verdad? O de plano, pues para participar en la transportación, en el almacenamiento, escondiendo el combustible. Y desafortunadamente también, Olivia, hay que decirlo, gente pues de Pemex involucrada, gente de las presidencias municipales, de las policías municipales. Pues esto es toda una organización que estamos desmantelando, y pues yo quiero resaltar la cooperación, la colaboración del gobierno de la República, particularmente de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, la Marina, la Gendarmería, el presidente de la República personalmente muy atento, el secretario de Gobernación, en fin, esto es una labor coordinada. Pemex y la propia del SAT, en la parte que les corresponde, también participando en los respectivos operativos. Ya se aseguraron 7 gasolineras que estaban vendiendo combustible robado. Entonces, pues estos son los saldos que deja pues un combate frontal a estos delincuentes, y no los vamos a dejar que se salgan con la suya. Vamos para adelante, eso fue lo que dijo Tony Gali desde el primer día de su gobierno, y vamos para adelante junto con el gobierno de la República. Javier Lozano, la tensión a estas horas me imagino que continúa. Hoy hubo un bloqueo carretero que duró muchas horas, no sé si ya se terminó de retirar. ¿Hay negociación, hay conversaciones entre las autoridades del Estado y los pobladores? Mira, sí hay conversaciones, pero lo que no podemos conversar es para violar la ley. A ver, el bloqueo de hoy, increíblemente fue en una autopista, una vía general de comunicación de jurisdicción federal. No puede ser que estén bloqueando la autopista para pedir 2 cosas: que se liberen a los detenidos y que se vaya el ejército de su zona. ¿Cómo es posible? Tú imagínate si vamos a hacer un chantaje de esa naturaleza. Es abdicar a la función de gobierno. De tal manera que, pues este tipo de expresiones, ni es libertad de expresión, ni es derecho de petición, ni son peticiones legítimas tampoco. Entonces, el diálogo sí, hasta donde alcance. Pero por lo demás, pues tenemos que hacer valer la fuerza del Estado como tiene que ser, con apego a la legalidad, con respeto a los derechos humanos, pero también por el uso racional y proporcional de la fuerza pública como sea necesario. Hoy hablaba el gobernador de una afectación seria al tejido social en esta franja huachicolera, donde Javier, llama mucho la atención ver, por supuesto, a la población en general, no podemos decir que todos, pero a mucha gente que defiende esta actividad del robo de combustible, porque están también viviendo de ello. Así es, pero no puede ser que ese pretexto de que pues es una actividad y así somos en esta localidad,
y entonces tenemos como una suerte de una isla dentro de México y podemos hacer lo que nos pegue la gana. Claro que es una cuestión que las comunidades están haciendo suya, y el llamado es muy respetuoso, pero también muy enérgico del gobernador y de todos nosotros. A los padres de familia no pueden formarse en esas filas de la delincuencia. Fue uno de los que falleció, de los 6 personas presuntamente delincuentes que fallecieron, ¿sí? Uno de ellos tenía 17 años. Tú dime si ese era el destino que tenía en la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Por ganarse unos pesos, por pensar que fácilmente, por involucrarse a esto y porque no les va a tocar, ¿verdad? En lugar de estar en las escuelas, en lugar de estar haciendo deporte, en lugar de estar precisamente en la recreación, en la convivencia familiar, involucrados en esas actividades. Por eso decimos, esto es mucho más grave que estar enfrentando a unos delincuentes y punto. Estamos hablando de que se tiene que respetar el tejido social, que tenemos que respetar la integridad de las familias y los valores de los poblanos. Y no podemos dejar que porque por aquí atraviesa ese ducto que viene de Minatitlán a la Ciudad de México, y como nos tocó de casualidad que estemos en nuestro territorio, pues permitamos que siempre en sus reales estos delincuentes, estas bandas de la delincuencia organizada. Por eso estamos dando esta batalla, y por eso también hay que decirlo, no se había visto una organización, una coordinación tan buena, tan firme, tan respetuosa de los respectivos ámbitos entre el gobierno federal y el gobierno de Puebla. Qué bueno que lo estábamos haciendo, porque además los resultados están a la vista en términos de que dan más de 2 millones de litros de combustible que decomisamos, ¿verdad? Estamos actuando en toda la cadena, desde donde están picando y robando el combustible hasta donde lo están distribuyendo, sea en una gasolinería o sea en un almacén o en el garaje de una casa, ¿verdad? Y en el transporte, la transportación del mismo, y todos los que están involucrados en este tema. Entonces, lamentamos muchísimo esto que pasó, particularmente por las familias de los militares caídos, que el cumplimiento de su deber, pero no nos queda de otra más que seguir adelante con estos operativos reforzados, ¿sí? Y que sepan pues, que a Tony Gali no le tiembla la mano, y que si hay presidentes municipales involucrados, como sospechamos que lo hay, y gente de las gasolinerías y gente de poder, no nos importa. Se trate de quien se trate. Pues muchas gracias por esta comunicación. Javier Lozano es el jefe de la oficina del Gobierno de Puebla. Gracias, buenas noches, seguimos al pendiente. Muy buenas noches. Gracias. Pues ahí está la información de parte del Gobierno de Puebla.